Oye, vamos a compartir aquí. Carolina Barrero en Deutsche Welle la echó chiquitica y por el centro, en el corazón de Europa, en Alemania. Oye, vamos a compartir este reportaje de Deutsche Welle. Oye, Carolina, felicidades. Vamos a ver esto. La grave crisis de derechos humanos en Cuba sigue una gran preocupación internacional. En las últimas semanas, las recientes protestas en la isla generadas por la crisis energética y económica han sido reprimidas por las tropas del ejército cubano. Los cortes energéticos se agravaron desde el año 2024, atizando el descontento social en la isla. En las últimas semanas se han registrado protestas en varias regiones del país ligadas a la crisis generada por los apagones. La empresa estatal Unión Eléctrica en Cuba ha previsto hoy que los apagones podrían llegar a afectar al 43% de la isla. Con este panorama, el grito de la población aumenta en un país en donde toda forma de manifestación está condenada por ley. Decíamos, más de una semana de protestas en Cuba y denuncias de represión sistemática. Son protestas que exigen comida y electricidad. ¿Hacia dónde va Cuba y hacia dónde van los cubanos? Tenemos con nosotros en el estudio a quien ven a la opositora y intelectual cubana, Carolina Barrero, que es además fundadora de la... Espérate. ¿Viste la entrada? Represión, protesta, apagones masivos, crisis sistémica, las fotos, los boinas negras, Esto estamos hablando en uno de los principales medios internacionales. Y ahora viene Carolina y va a subir la parada, pero metralleta. Oye, mira esto. Organización Ciudadana y Libertad, muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar en nuestro estudio. Gracias a ustedes por tratar el tema de Cuba. ¿Cuánto más ha empeorado la situación en Cuba? Amnistía Internacional ha dicho recientemente que hay una crisis multidimensional y también hay una represión que llamó sistemática en la isla. Mira, Cuba es un país devastado después de 66 años de dictadura castrista. Para que tengas una idea, es un país en que si una persona tiene un infarto y quiere llamar a la ambulancia no llega. Pasan horas y horas y no llega. Y una persona grita libertad y va a tener 4 patrullas de policía en su casa en cuestión de segundos. Es decir, es un país donde absolutamente ya nada funciona, hay cortes de electricidad en más de 24 horas, no hay servicios públicos de prácticamente ningún tipo, escasez de alimentos, escasez de medicina, falta de acceso a una salud pública decente y donde lo único que funciona es la inteligencia y la represión del Estado. Ya que lo dices, hablemos de la represión. Activistas cubanos denunciaron ante el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Pero yo quiero que tú tengas una dimensión de todo lo que está ocurriendo de manera holística a lo largo y ancho del mundo, señor mío. Mira, es Carolina, ahí en Deutsche Welle, Alemania, diciendo la verdad del régimen para millones de espectadores. Es dentro de España todos estos youtubers españoles sacando la verdad de Cuba, la represión. Es en Estados Unidos el exilio ahora mismo más unido que nunca. Mike Hammer, embajador del exilio. Dentro de Cuba el 95% lo apoya. Pero aquí en Oslo, Noruega, está ocurriendo ahora mismo el Oslo Freedom Forum. Y déjame decirte que ayer se le otorgó a Luis Manuel Otero Alcántara el premio Václav Havel. O sea, premio Václav Havel a Luis Manuel Otero Alcántara en el medio del Oslo Freedom Forum, una cosa pero descomunal. Today we honor him and his enduring commitment. We will now hear his words recorded from prison. Primero que todo, gracias por este premio y gracias a los seres de luz que se detienen escuchando mi voz, que es el eco de millones que sufren en contra de la dictadura cubana hoy, ayer. Señores, y dentro de Cuba todo calentándose y los apagones. Te estoy diciendo que esto no tiene vuelta atrás, ¿ok? Para que tengas una idea de todo lo que está pasando al mismo tiempo. Seguimos. Represión y precariedad, especialmente en el tema de la comida, como lo mencionabas. ¿Cómo funciona la represión en Cuba? Recordemos que hay varias documentaciones respecto de cómo funciona la represión de agentes del Estado, pero también de elementos paramilitares. Me gusta mucho comentar de esto desde un país como Alemania, desde un país como Berlín, porque la escuela de represión cubana es la escuela de la Stasi. Los cubanos aprendieron en la Unión Soviética de la KGB, pero especialmente de las técnicas del Stasi, que iban a coartar la psicología de las personas, a torturar psicológicamente a los familiares, los vecinos, los amigos, a que poner unos contra otros, a generar sistemas de... Les recomiendo, hay una película que se llama La vida de los otros, que es un tipo esto del Stasi, vigilando con micrófono, con cosas.
hasta que empieza, y esto es un mensaje también para los segurosos, los policías, los chivatones, los boinas negras. En esa película, el represor empieza a sentirse identificado con la víctima, porque está pasando el mismo trabajo que la víctima y está siendo pisoteado por el mismo sistema de la víctima y termina empatizando con la víctima, que es lo que tiene que pasar en Cuba, que la policía, los boinas negras, todos los militares decentes, todo el mundo se unan al pueblo y juntos acaben con el verdadero enemigo de la familia cubana, que tú sabes quiénes son, Marcelo, no es que, vaya, tú sabes quiénes son. Seguimos, oye, y Carolina le echó, vamos, desde aquí está así, chiquitiqui por el centro. Buena pincha, Caro. Seguimos. Vigilancia que estaban en el Estado, pero también estaban en la familia y en los amigos. Durante las protestas también es muy importante también decir que la manera en la que reprimen es como decía, es una manera prácticamente paramilitar, en el sentido de que hay comandos de avispas negras que se vieron claramente durante el 11 de julio y también de boinas rojas que se usaron contra los ciudadanos que protestaban de manera pacífica. Represión para que haya protestas que piden comida, que piden servicios básicos. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto el embargo de los Estados Unidos, de Europa? Las sanciones norteamericanas no obligan al gobierno cubano a violar derechos humanos. Es decir, no hay una correlación y no hay una justificación. Es decir, el embargo, las sanciones no justifican al gobierno cubano para que continúe violando derechos humanos. Mira, excelente argumento. Ya basta ya de estar hablando de embargo. Que para que un policía le rompa la cabeza a una persona que dice patria y vida, eso no se justifica con un embargo ni con nada. Para que 4 descarados le ganen la vida un yogur a una viejita que está vendiendo refresco, eso no se justifica con ningún embargo. Para que hayan tantos presos por gusto, para que la madre de Barrenechea muera sin poder ver a su hijo, darle un beso de despedida a su hijo, no puedes meter el embargo en el medio. Basta ya de descaro y de mentira. Excelente argumento de Carolina. Confusión en la que el régimen cubano nos ha querido meter todo el tiempo, que como si la culpa de todo en Cuba la tuvieran las sanciones, cuando la culpa y la responsabilidad es de la ineficacia y de las graves violaciones a los derechos humanos del régimen. Sería, por ejemplo, nadie se preguntaría en Europa por qué Bielorrusia y Lukashenko está sancionado, por qué Vladimir Putin y Rusia tienen sanciones, por qué vamos a dispensar a los jerarcas del régimen cubano de las sanciones, porque... Oye, espérate, ese otro argumento está súper bueno. O sea, ya nadie se pregunta por qué Putin tiene sanciones. Tiene sanciones porque es un asesino, un criminal, es un tipo violento, un tipo que mata a sus opositores, igual que Lukashenko, que dice que él es el último gran dictador del mundo. Nadie se pregunta por qué preguntarse uno de eso con Cuba, si en Cuba es lo mismo, una mafia, pero una mafia que está exprimiendo, parasitando al país y violentando a los ciudadanos y a la familia y provocando un exilio de más de 1 millón de personas en los últimos tiempos, un éxodo de más de 1 millón de personas en los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de sanciones? Claro que hay que sancionar 17,000 veces más fuertes. Si por mí fuera, yo rodeaba esa isla con un verdadero bloqueo de barcos, buques, submarinos, drones, de todo. Cuba es un régimen extractor. Es decir, hay una élite, hay una cúpula, una jerarquía militar y civil que durante 66 años ha sistemáticamente extraído los recursos de la gente a costa de la muerte, del hambre, de la sumisión y de la opresión. Carolina, tú estás en Berlín, esta conversación no es una coincidencia, tú estás también en una grande tarea de tratar de cambiar el pensamiento, la vocación de la cuestión cubana de parte de Europa. Ustedes no están contentos correctamente con lo que está haciendo Europa o cómo ve Europa la crisis cubana. ¿Qué es lo que concretamente critican ustedes, tu organización, además de otras 10? ¿Y qué es lo que esperan realmente cambiar en Europa? Lo que pedimos a Europa es coherencia. Es muy sencillo. Si Europa está en medio de una guerra en la que se defienden los valores como la libertad y la democracia, se defiende a Ucrania, no se puede ser condescendiente con una dictadura que es el aliado estratégico más importante de Vladimir Putin en Latinoamérica, que envía mercenarios. Recientemente salió un comunicado de la inteligencia ucraniana que estiman hasta incluso 20,000 enviados cubanos, algo que nos ha sorprendido hasta nosotros mismos, que estimábamos alrededor de 5,000, 6,000, y sin embargo la inteligencia ucraniana ha publicado que estiman hasta 20,000, un país que además ayuda a Vladimir Putin a evadir sanciones.
dentro de Europa, precisamente porque no tiene ninguna restricción por parte de la Unión Europea. La Unión Europea le brinda esa legitimidad diplomática y la capacidad de viajar y de tener cuentas a través de todos los países de la Unión. ¿Por qué pasa eso? Muy breve. Porque no quieren ver la realidad. Piensan que Cuba no es una dictadura totalitaria, piensan que es a lo mejor una democracia con ciertos efectos que ellos pueden incrementalmente cambiar a través del diálogo político, y eso es un error. No se dan cuenta del tipo de interlocutor con el que están dialogando, olvidan su pasado. Me pregunto a veces por qué países como Alemania han traicionado su memoria de totalitarismo, de comunismo, cuando no logran ver en Cuba el reflejo de lo que fueron. Y lo que pedimos precisamente es coherencia, que actúen con coherencia y con firmeza, porque están siendo condescendientes con su enemigo. A ver qué sale de la serie de reuniones que están teniendo aquí en Berlín. Carolina Barrero, fundadora de la organización Ciudadanía y Libertad, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Cuando le dijeron breve, ¿qué? No, me traía así es como tiene que ser. Yo aplaudo todo tipo de gestión en las calles de Cuba, diplomática, en los parlamentos del mundo, a nivel de organizaciones, todo lo que se haga para mí suma. Así que aplausos. Así que le agradezco muchísimo a Carolina Barrero toda la gestión que está haciendo, y de eso se trata, señores, de rodear a la bestia por todas partes, y preparar el terreno para allá. Tú sabes lo que viene. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Por eso hay tanto pánico, pero todo esto demuestra que estamos ganando la batalla, que ya hemos ganado la batalla. Lo único que se están aferrando al poder sin importarle ni los niños, ni los ancianos, ni que el país se destruya, ni que nada. Están así, pero ya están preparando sus planes de fuga. Ellos lo saben, que a esto les falta poco, ¿ok? Así que nada, gracias Carolina, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.